Constantino. ¿Qué huele? Pound por pound. Eddie Reynoso. Eddie, hablaste de tus favoritas victorias, empezando con el primero, Chololo Larios, cuando noqueó a Israel Vázquez. Así es, pues fue el primer campeón que tuvimos, mi papá y yo. Ganamos esa pelea en 11 rounds, creo, fue la pelea del año en aquel entonces para ESPN. Fue el primer campeonato y siempre el primer campeonato siempre es algo bonito de recordar, y más cuando lo gana un amigo, un casi hermano tuyo como pues Chololo para mí. ¿Qué te acuerdas de esa noche? De esa noche que íbamos a pelear contra Iván Álvarez en aquella vez y se lesionó Willy Corrín, que iba a pelear contra Israel Vázquez, y entramos nosotros de emergentes. Faltando una semana nos avisaron, tomamos la pelea con Vázquez y pues al final de cuentas la ganamos. Y el segundo, Chatito Jauregui. Noqueó a El Johnson. A Levander Johnson. Siempre, pues yo desde que empecé en el box, empecé junto con el Chatito, en paz descanse, cuando yo tenía 11 años lo conocí, él ya era peleador profesional y siempre crecí en el gimnasio viéndolo y admirándolo, porque pues él ya peleaba 6 rounds, 8 rounds. Y pues ya al azares del destino me hice ayudante de mi papá ya después lo entrenó y siempre lo vi como un padre en lo que vendría siendo el boxeo, un gran amigo, la verdad, a quien extraño mucho y siempre era mi ilusión algún día verlo como campeón del mundo. Y fíjate que me tocó la fortuna de trabajar con él, de estar trabajando, de estarlo entrenando también junto con mi papá, y al final ganamos el campeonato mundial y me tocó levantarlo en hombros. Es uno de los momentos en el boxeo más bonitos de mi vida cuando se coronó el Chatito, y pues son de las victorias que me quedan. Eddie, ¿cómo se siente eso cuando subes al ring, sabes que ya ganó tu peleador? ¿Lo has visto con Oscar Valdez, con Ryan García? Pues fíjate que es algo, como yo les digo, es algo que tienes que vivir para que lo comprendas. Es un sentimiento que con nada se compra, el estar ilusionado en ganar un campeonato, en ir creciendo junto con tu boxeador, ganando títulos. Es algo verdaderamente pues que te llena de mucho orgullo, de satisfacción. Entonces hay veces que se ponen las peleas difíciles, incluso cuando van a tomar las peleas son peleas muy complicadas, y llegar el momento en que en este caso Ryan se levanta de la lona, Valdés, que íbamos de underdog y ganamos los campeonatos, es algo para mí la verdad que me llena de mucho orgullo, y pues son cosas que te marcan en tu vida deportiva. Okay. Tercera, Canelo cuando le ganó a Cotto por decisión unánime. Pues fíjate que ahí nosotros, pues Saúl creció como peleador. Yo le mostraba videos de Cotto, me gusta a mis boxeadores estarles enseñando, recomendando peleas, y a Cotto se lo recomendé muchas veces. Él incluso durante las conferencias le comentó a Cotto que él creció viendo su boxeo. Entonces a la hora de que te enfrentas tú a uno de esos grandes peleadores, de esos peleadores que te han aportado algo en tu carrera, tanto como boxeador como entrenador, creo que siempre es algo de orgullo, y fue cuando ganamos también la segunda división, que fue en las 160 libras. El Ring Magazine lineal, ¿verdad? También el lineal. Y después de ese, Canelo cuando le ganó por decisión a Golovkin. A Golovkin también, pues una pelea que se había calentado bastante, que veníamos nosotros del problema que tuvimos con el clenbuterol, enfrentar al mejor peso medio que ha habido en los últimos años, un peleador invicto que a todos los había noqueado, y llegar y ganarle el título, ganar otra vez el cinturón, creo que es algo que me llenó de mucho orgullo, más también porque de aquel lado pues Abel estaba hablando mucho, Golovkin había hablado mucho, entonces se calentó bastante la pelea, y pues me dio bastante gusto haber ganado esa pelea. Después de sí, cuando Canelo noqueó al Kovalev. También fíjate que esa pelea la buscamos mucho porque queríamos que Saúl fuera 4 veces campeón mundial. Kovalev es un peleador muy fuerte que de un solo golpe puede acabar una pelea. Subimos de categoría, nosotros íbamos en inferioridad de peso. Ya cuando íbamos como en el tercero o el cuarto round, dije, ay, a ver qué pasa. Como que empezó a dar un poco de
me empecé a preocupar un poco porque yo vi a Kovalev fuerte. Saúl es un peleador inteligente, pero siempre el peso pues influye, ¿no? Se ve muy grande, pero al final fuimos trabajando bien la pelea y al final se nos dio como esperábamos, y la verdad fue una de las victorias que más he disfrutado porque ganamos 4 títulos. Yo sabía que ganando esa pelea iba Saúl a ser el mejor libra por libra, iba a ser el mejor boxeador del año, igual que yo el entrenador. Entonces fue una noche muy bonita para mí. Después de esa sigue el Ryan García cuando noqueó a Luke Campbell, se levantó de la lona. Y pues... sí, la verdad ir creciendo a la par ahí con Ryan, chavo que todo empeño aquí en el gimnasio, muy extrovertido, muy disciplinado cuando se metía al gimnasio, y pues verlo en la lona y levantarse para ganar una pelea ante un buen boxeador como es Campbell, un ex campeón mundial, medallista olímpico, siempre me lleno de mucha satisfacción cuando un peleador mío se levanta de la lona a ganar, y más que nada la euforia que te provoca también Ryan, te irradia de energía. Es un muchacho joven y al final de cuentas lo contamina uno, y pues ahí ves, casi estábamos ahí como locos arriba del ring. Y el final, cuando Oscar, una de mis favoritas victorias de ti, cuando Oscar Valdez noqueó a Miguel Berchelt. Sí, la verdad de los momentos que me voy a llevar hasta que me muera. Trabajamos bastante durante más de 6 meses, se nos complicó la primera pelea por el COVID de Berchelt. Venían hablando mucho el equipo de Berchelt, que es lógico en ese tipo de peleas y se respeta. Y íbamos como underdog, la verdad, no se había visto Valdez bien, entre comillas, ante los críticos. Yo la verdad lo había visto que había avanzado en algunos terrenos técnicos muy bien. Sabía que íbamos por el camino correcto. Hicimos una gran preparación, una gran estrategia. Oscar se aplicó bastante y pues al final de cuentas la victoria se nos dio, y de una manera categórica, y es una de las noches más inolvidables de mi vida, una de las victorias que siempre me voy a llevar hasta que me muera, porque la disfruté bastante. Me dio mucho gusto haber contribuido con Oscar a un sueño que tiene, porque él es un muchacho muy disciplinado, es un muchacho muy ordenado, muy meticuloso. Entonces todo eso, había muchos ingredientes para festejar esa victoria de la manera que la festejamos, y pues es una de mis favoritas, la verdad, esa pelea, y pues vamos a seguir adelante con Oscar y con los demás, y pues muy orgulloso de Valdez. Eddie, veo que sí te emociona mucho hablando de la pelea con Oscar. ¿Por qué es eso? Pues porque, como te digo, a veces te acostumbras a que vas siempre tú como favorito. Habíamos sido favorito con Saúl, con Ryan, con los peleadores que he entrenado. No mucho. Hemos ido arriba, y en esta siempre como que los críticos decían que íbamos como underdog, y así estaban las apuestas. Al final 4-1, ya casi a la hora de que sonaba la campana. Y pues todo eso te hace que disfrutes más. Algo es como cuando tienes tú mucha sed y te tomas el agua, pues la disfrutas. Es algo así que estás esperando algo que crees que es difícil que lo consigues y tiene un gran mérito. Es un sentimiento que, como te digo, tienes que estar viviéndolo y tienes que estar trabajándolo para que lo comprendas, pero pues sin duda alguna la pelea que hizo Oscar Valdez es de las mejores que yo he tenido como entrenador. ¿Cómo se oye, Eddie, oyendo que no nada más eres un gran entrenador, pero te estás volviendo un gran entrenador de todos los tiempos? Pues eso esperamos que siga pasando. Hay que seguir trabajando, hay que seguir ganando peleas. Creo que en el boxeo mexicano lo que se está logrando con Canelo, más que nada con los demás boxeadores, es algo de admirar. A mi edad creo que todavía puedo seguir creciendo todavía más, y ojalá y en unos 5 o 6 años pues esté ahí colocado entre los mejores entrenadores que ha dado México. Un mensaje al público, a tus fans. Sabemos que tienes fans por todo el mundo. Pues gracias por todo el apoyo que me han brindado siempre en las redes sociales, los likes que me ponen, algún comentario que pongo siempre me dan muestras de apoyo, y pues me da mucho gusto que reconozcan mi trabajo. Todo eso, créanme lo que es mucha motivación para mí. Siempre un buen comentario hasta de un niño, de una señora, de una
señorita, de un joven, de boxeadores o gente que no son boxeadores, lo motivan a uno bastante para seguir creciendo en el deporte y sobre todo seguir trabajando por el mismo canal. Gracias, Eddie. Nos vemos en Canastota. Ahí nos vemos, ojalá. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.